Continuamos, queridos amigos, en esta Semana Mayor. El día de hoy estamos acompañados por esta música de Beethoven, su Misa en Re mayor, y que nos acompaña en este tema de la misericordia, al cual hemos querido dedicar precisamente toda esta semana, respetando esa tradición de nuestro programa de hacer de los programas de Semana Santa una reflexión más profunda sobre esos valores que atañen a la vida, y sin lugar a dudas que la misericordia es uno de ellos, y uno muy fundamental. El día de ayer, el lunes, pues ya compartíamos, entresacando de las palabras del Papa Francisco en su bula titulada Misericordia Vultus, que quiere decir el rostro de la misericordia. Y hoy continuamos con algunos de los textos del Santo Padre, para ya después ir entrando en nuestras reflexiones personales sobre el sentido de la misericordia en nuestra vida cotidiana, en lo que debe realmente significar. Pero entresacando de esta bula papal, Francisco nos dice: la palabra del perdón pueda llegar a todos, y la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Recordando, queridos amigos, para hacer un comentario sobre este primer texto, número 19 de la bula papal, recordando que la conversión no se refiere nunca a cambios de religiones, de uno para otro o del otro para el uno, sino a ese cambio interno que debe darse en nosotros de absoluta certeza de la presencia de Dios, de la realidad de Dios en nuestras vidas. Añade el Papa: pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza a ningún pecador. No caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios, el cual ninguno puede escapar. Qué llamada, queridos amigos, tan importante a tantísimas personas involucradas en este negocio sucio que precisamente mata y destruye sin misericordia. Porque bien lo hemos visto en las noticias, en los medios de comunicación tan diversos que tenemos: cadáveres colgados de los puentes, bolsas encontradas con restos descarnizados de personas. ¿Hasta dónde hemos perdido la capacidad de ser medianamente misericordiosos? ¿Qué pasaría si en nuestro país estas personas involucradas en estos negocios turbios tuvieran esa conversión? Pero no nos equivoquemos, queridos amigos. No solo es el sicario que asesina y destaza cuerpos el que está involucrado en ese negocio y que requiere de un cambio para su vida. Son todas las personas alrededor: el narcomenudista,
el que se acerca a una escuela para tratar de inducir a los niños, el que arropa y protege a los que secuestran para sacar dinero en el negocio turbio en el que viven. Si nos ponemos a pensar en cada uno de nuestros actos, hay muchos de nosotros que, como diría el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, estamos involucrados y se nos está llamando a un cambio, a un acto de conversión. Añade el Santo Padre, la misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta, vaya nombre que le ha dado su santidad a lo que es la corrupción. Llaga putrefacta. Pues esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo, pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La corrupción impide mirar el futuro con esperanza, porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi pessima, decía con razón San Gregorio Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta tentación, para erradicarla de la vida personal y social con necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia. Necesitamos urgentemente un cambio, queridos amigos. Eso creo que tú y yo lo vemos como algo innegable. Y necesitamos sentirnos tocados por esa misericordia de Dios que siempre nos acoge y siempre nos invita al cambio para ser más felices. Dice el Papa, este es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes, depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma. Permanecer en el camino del mal es solo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios, Él no se cansa de tender la mano, está dispuesto a escuchar. Y también yo lo estoy, al igual que mis hermanos. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia. ¿Qué valor se necesita, queridos amigos, para reconocer nuestros errores? Para realmente convertirnos al bien, que de eso se trata la conversión. Pero el llamado es de urgencia. Esta es una semana tal vez importante para reflexionar hacia dónde nos dirigimos si no cambiamos. ¿Qué estamos esperando? ¿Tocar realmente el fondo más pútrido, más maloliente y más profundo para de ahí tratar de volvernos a levantar? ¿O empezar el cambio ya mismo para impedir esa caída tan brutal, tan terriblemente dolorosa e irreparable? Añade el Papa Francisco en el número 20 de su bula: no será inútil en este contexto recordar la relación existente
entre justicia y misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil, cuando normalmente se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a cada uno se debe dar lo que le es debido. En la Biblia muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez. Generalmente es entendida como la observación integral de la ley y como el comportamiento de todo buen israelita conforme a los mandamientos dados por Dios. Esta visión, sin embargo, ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando su sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene. Para superar esa perspectiva legalista, sería necesario recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es concebida especialmente como un abandonarse confiado en la voluntad de Dios. Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la observancia de la ley. Comprender, queridos amigos, en un país donde hace tanta falta la misericordia, es comprender también que hace falta la justicia. Pero ese cambio solo tú y yo podemos irlo dando. Si llegamos a ese convencimiento profundo de quiénes somos y la relación de realidad con Dios. Fe y observancia de la ley. En ese sentido debemos comprender, nos dice su santidad el Papa, las palabras de Jesús cuando, estando a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, dice a los fariseos que le replicaban: vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Como nos apunta el apóstol Mateo 9:13. Ante la visión de una justicia como mera observancia de la ley que juzga, dividiendo a las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia, que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. Se comprende por qué, en presencia de una perspectiva tan liberadora y fuente de renovación, Jesús haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Y fariseos, queridos amigos, existen en todas las religiones. Gente cerrada, rígida, fundamentalista, que no da pie realmente a esa apertura que debe ser misericordiosa. Esos fariseos, esos doctores de la ley, para ser fieles a la ley, ponían solo peso sobre las espaldas de las personas, pero así frustraban la misericordia de Dios. El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar la atención a las necesidades que tocan la dignidad de las personas. Y al respecto es muy significativa, continúa diciendo Francisco, la referencia que Jesús hace al profeta Oseas: yo quiero amor, no sacrificio. Oseas 6:6. Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida de sus discípulos deberá ser la que da el primado a la misericordia, como él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia, una vez más, se revela como una dimensión fundamental de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores, que se detienen en el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley. Su compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde
llega su misericordia. Y en esta Semana Mayor, queridos amigos, nos parece extraordinariamente oportuno e importante el que reflexionemos sobre lo que es la misericordia, porque es una tarea urgente para nuestra sociedad. La misericordia posee, como nos dice el Papa Francisco, un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. La misericordia es la que nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel primero que todo, puesto que recibió esta revelación, que permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. Dice el Papa, como hemos visto, las páginas del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia, porque narran las obras que el Señor ha realizado en favor de su pueblo, en los momentos más difíciles de su historia. El Islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador, está el de misericordioso y clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina, porque sus puertas están siempre abiertas. Y cuando vemos cómo compartimos este valor supremo de misericordia con las religiones hermanas como el judaísmo y el islam, nos preguntamos, ¿cómo es posible tanta violencia? ¿Cómo es posible que si el islam llama a Dios misericordioso y clemente, ejecute de la manera que lo hace, genere actos de terrorismo contra inocentes? En el fondo, queridos amigos, es preguntarnos a nosotros mismos, también como cristianos o católicos, ¿cómo es posible que en una sociedad que dice creer en Dios se den los actos de corrupción que se dan? Se den los actos de criminalidad que se dan. Y la respuesta es que hemos perdido contacto con esa misericordia sobre la cual debemos reflexionar para ser tocados desde el corazón y poder pasar por lo que es una auténtica conversión, una convicción absoluta de nuestro camino hacia el bien, de nuestro camino hacia lo que es constructivo, de nuestro camino hacia lo que es reparador. En esta Semana Mayor, que reflexionamos ciertamente sobre la vida de Jesús, sobre su pasión, muerte y resurrección, tendríamos que reflexionar sobre la propia muerte que nos estamos infringiendo y sobre la posibilidad de renovarnos. Pero en todo ello, la misericordia ciertamente estará jugando un papel definitivo. Un papel que nos haga exponernos a nosotros mismos a un verdadero cambio desde lo más profundo de nuestro ser. Solo así cambiará nuestra sociedad. Porque ante la queja que todos hacemos de una sociedad inmisericorde, en su corrupción, en su criminalidad, en sus abusos, en su impunidad, tenemos que encontrar respuestas. Y las respuestas no van a venir de fuera, ni nos van a caer por la chimenea. Tendremos que hacer un trabajo personal. Reflexionar sobre la vida de Jesús en esta semana es reflexionar sobre su mensaje, sobre lo que realmente quiso que nosotros captáramos y emuláramos, o sea, imitáramos de él. Porque en el fondo vino a enseñarnos cómo vivir para alcanzar la plenitud. ¿Qué es la misericordia? Y ya saliéndonos de un documento papal, vamos a ver tú y yo ahora, ya no desde las palabras del Papa, sino de nuestro propio idioma y nuestra propia reflexión conjunta, tuya y mía,
¿Qué es la misericordia? Y vamos a empezar por ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia del Idioma. Y nos habla así de la misericordia: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Inclina, por lo tanto, queridos amigos, la misericordia, nuestra conciencia, a tener consideración de los esfuerzos y las necesidades de otras personas. Si realmente tuviéramos misericordia, seríamos incapaces de actos de corrupción, porque estamos depredando sobre los bienes de otros, que favorecen a otros. De acuerdo a María Moliner, el diccionario de María Moliner, que yo en lo personal considero es posiblemente el más completo de nuestro idioma, Diccionario de la Lengua de María Moliner, define a la misericordia como un sentimiento de pena por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles. Por lo tanto, no podemos decir, queridos amigos, que tenemos misericordia en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra persona, si no tenemos ese impulso de ayudar, de aliviar en el otro el dolor que vemos. Moliner, en su diccionario, también define la misericordia como compasión. Es un sentimiento que impulsa a ser benévolo en el castigo. Y cuando hablábamos precisamente hace unos momentos sobre justicia y misericordia, estaremos todos de acuerdo que la justicia debe practicarse, pero no con saña, no con afán de venganza. Una persona que te roba, que te defrauda, que te engaña, que abusa de tu confianza, debe asumir la consecuencia de sus actos. En tu corazón no debe de estar el afán de verle tras las rejas, sino el afán de que repare el daño, lo reconozca, pida perdón y pague lo que debe, asumiendo las consecuencias de los actos que ha cometido. Aplicar la justicia, pero no con ese anhelo de venganza tan destructivo. Y eso sería la parte benevolente de un castigo. Compasión. Compasión que tantas veces en nuestros programas la hemos definido como apasionarte con el otro. Y apasionarte con el otro implica interesarte por el otro, por lo que va y viene en la vida de esa persona, por lo que le acontece. Algo muy distinto a la lástima, como iremos viendo más adelante. La misericordia, queridos amigos, es también en determinadas ocasiones la virtud que nos impulsa a esa benevolencia en el juicio o castigo, como habíamos dicho. Pero veamos la parte más apasionante de la palabra, que es su propia etimología, o sea, las raíces, de dónde viene esta palabra. Es una palabra cuyo origen es el latín, miserere, que quiere decir miseria o necesidad. Cor, que viene de cordis, que significa corazón. Eia, e-ia, misericordia, eia, que significa hacia los demás. Si retomamos las raíces de esta palabra, significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. ¿Cuántas veces se ha insistido en nuestros tiempos la necesaria solidaridad que nos urge para realmente poder salir adelante? Salir finalmente de esta indiferencia en la que vivimos, en la que vemos al otro de menos, en la que no llegamos ni siquiera a hacer el intento por comprender su sufrimiento y su carencia. Esta es una buena semana para reflexionar.
La misericordia es por excelencia cualidad de Dios, en cuanto a un ser perfecto, por la cual perdona los errores de las personas. Pero estamos llamados, queridos amigos, a imitar a Dios, a procurar ser como Él, para descubrir quiénes somos en realidad, creados a su imagen y semejanza. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.